amigo de Improdecor, tu integración provincial y desarrollo del ecoturismo en la República Dominicana. Como siempre, un programa más cargado de los dones y maravillas y de los comentarios actualizados de la semana. En el día de hoy, como siempre, vamos a iniciar con saludos especiales. Vamos a saludar a un bloque de amigos de la región este, especialmente de la provincia de San Pedro de Macorís, la cual es nuestra invitada especial en el día de hoy para dar a conocer sus datos históricos y geográficos y la composición en la República Dominicana. El compañero Jacobo Ramos, oriundo de San Pedro de Macorís, presidente de la CNTD y diputado por San Pedro de Macorís. Un abrazo para el compañero y hermano Jacobo Ramos Crispin. El doctor Odalí Ramos, un excelente penalista, oriundo también de San Pedro de Macorís, es regidor y miembro de la dirección ejecutiva de la CNTD. Abrazo, Odalí. Petra Hernández, también oriunda de San Pedro de Macorís, una dirigente con alta data y miembro de la dirección ejecutiva de la CNTD. Gertrudis Santana Parra, de Consuelo, oriunda también de San Pedro de Macorís, una dirigente secretaria de la Dirección de Géneros de la CNTD, con unos dotes extraordinarios. Santos Sánchez, el hermano Santos Sánchez, oriundo también de San Pedro de Macorís, tercer vicepresidente de la CNTD y un dirigente altamente calificado, doctor en leyes, Santos Sánchez, especialmente en el área laboral de San Pedro de Macorís. Todos estos personajes que hemos mencionado, oriundo de la provincia de San Pedro de Macorís, quien es nuestra invitada especial en el día de hoy. Teudi y Richard Peluquería, mis queridos hermanos, Teudi de acá, de Santiago, del ensanche para allá, calle Primera, como siempre. Ahí nos tira Servio Tulio Segura, desde Pedernales. Servio Tulio, usted al pie del cañón, aquello de San Pedro de Macorís, pero usted de Pedernales, dando seguimiento. Vamos a ver cuándo trabajaremos en la provincia de Pedernales como invitada para el bloque de los compañeros de allá, atenderlo con sus saludos especiales. Él decía de Teudi y Peluquería, en el Sánchez Payá, calle Primera, como siempre, fundador del fan club de este programa, y ahora se enganchó en el vagón Richard, porque se me queda cerca, Cuarta. Ese está en la misma calle, cuando no puedo lo averaje, Teudi, para hermosear podamos estar contentos con ustedes. De inmediato, vamos a pedir una foto, si me ayuda, Junior me ayuda, una foto, ahí está, Joaquín Bautista, ese tolete. Miren, ese joven que ustedes ven ahí, ese fue el protagonista, defensor, que se tiró encima conjuntamente con las autoridades del ayuntamiento, la defensa civil, lo comunitario, todo el aparataje de defensa y cuidado de la comunidad de Montellano. Ese joven que está ahí se tiró con todo su equipo, sus camiones, al servicio de esa comunidad, y por eso queríamos hacer un reconocimiento personal y que pronto estaremos por allá con el equipo nuestro para ver ya cómo se han ido recuperando de lo que fue la tragedia de la vaguada y el río que está allá, que en esa zona se empoderó, Camus, creo que el río Camus, eso se metió y eso arrasó. Ese joven, emprendedor, protagonista, no durmió, eso fue 24/7. Nosotros tuvimos por allá personal y pudimos ver todas las labores que realizaron. Gracias Junior. Y a la gente hay que reconocerlo en vida, las cosas buenas que hacen. Porque miren, ese joven se tiró encima todo el andamiaje con el aparataje de los equipos de limpieza, de ayuda, los centros de acopio para recibir las ayudas para la... Eso lo dirigió ese joven que ustedes ven ahí, en Montellano, con el auspicio del alcalde de Montellano, quien se amparó
en el equipo de ellos y juntos hicieron una labor extraordinaria. Mis felicitaciones tanto para él como para el alcalde, que debemos de ir por allá para felicitarlo, ya no verbal, sino personal, por la labor que hicieron en defensa de esa humilde comunidad de Montellano. Miren, vamos ahora a los comentarios varios de este programa y vamos a iniciar. Si me presentan una foto del señor presidente cuando anunció la detención de los estudios del proyecto minero de Romero de San Juan, si me lo tienen por ahí, ahí está, dámele audio. Buenas noches, pueblo dominicano. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Bien, miren, felicidades, señor presidente, porque hay que escuchar. Recuerden que la semana pasada, antes del señor presidente anunciar la detención de ese proyecto minero, nosotros habíamos planteado nuestra posición como ciudadanos con respecto al mismo. Pero a veces aquí todo se quiere politizar. Y cuando no inyectamos por una vía, lo hacemos por la otra. Y envenenamos la situación. Ahora, ¿qué sucede? Oigan, ¿desde cuándo viene eso? Desde el 2005. ¿Quiénes gobernaban en el 2005? Reactivado en el 2010. ¿Quiénes gobernaban en el 2010? O sea, que no es un proyecto que tiene la responsabilidad de este gobierno. Este gobierno le ha dado impulso a un estudio. ¿Qué decíamos nosotros? Que lo que había que hacer era sentarse a escuchar a esa gente de San Juan, a convencerlo, porque por ejemplo, nosotros favorecemos la explotación minera responsable. La explotación minera responsable en cada país del mundo significa avance, desarrollo. ¿Cuál es la explotación minera responsable? La que no afecte, la que no elimine el medio ambiente, aquella que crea las condiciones que podamos convivir con extracción de lo que nuestro suelo nos da para acumular bienes y riquezas del país sin que afectamos los dones naturales de nuestro país. Pero es así que hay que verlo. Es así que hay que convencer a esa gente de San Juan que son dominicanos igual que nosotros. No es con la imponencia, no. Bien hecho, pues, señor presidente. ¿A usted no está de acuerdo? Lo retiro. Yo no he sido que he creado esto viene de lejos. Lo retiro, pero que se cree una mesa de medio ambiente donde ahí se puedan discutir los temas, los pros y los contras, y ver en qué área del país otros proyectos mineros están explotando y están conviviendo con responsabilidad como deben hacerse las cosas. Es así. Por ejemplo, aquí vemos el amigo Dalgan,
que critica la acción del señor presidente y defiende lo que es la explotación minera. Estamos claros, Dalgan. Amigos nuestros, inclusive compañeros nuestros, miembros del Consejo, conjuntamente con nosotros en el IDOPRIL, él por la parte empresarial y nosotros por la parte laboral. Pero, ¿qué yo le sugiero al amigo, a mi hermano Dalgan? De que el problema no es que critique la medida, porque ¿qué busca el presidente de la República? De que ese estudio, esa acción que se pueda hacer siempre y cuando los sanjuaneros estén de acuerdo, porque tenemos que estar de acuerdo, no sea por la forma autoritaria, o como decimos, por la mala, porque por la mala nada es bueno. Debe ser por el convencimiento, como hemos dicho, y de que los sanjuaneros dominicanos puedan sentir que una acción responsable no afecte. ¿Ustedes saben qué es lo más lindo de sacar a los sanjuaneros? Oro no, agua sí. Eso nace del alma. Entonces, que se busquen los medios de que ese líquido más preciado que el oro no se afecte. Oro no, agua sí. Eso es una vía de un sentir de un pueblo que aprecia lo que tiene. Entonces tú no puedes ir por la mala y por la buena. Entonces la detención del presidente, excelente, porque no es porque yo sea presidente, no, yo escucho. Y si yo estoy escuchando un clamor que se está convirtiendo en generalidad de la mayoría de los sanjuaneros, hoy, ¿por qué no escucharlo? Ahora, vamos a sentarnos en una mesa de medio ambiente, creen una mesa de medio ambiente para que se discutan los temas y para que esos ambientalistas, no políticos, porque ahí habían políticos que no dijeron nada ayer, cuando se iniciaron esos proyectos. Hoy lo hacen es por política, no porque sientan nada por San Juan, por San Juan, sino por acción politiquera, y condenamos eso. Saquemos la política de la acción, una mesa para que se discuta lo del medio ambiente, para que lo que se haga sea a nivel de una explotación minera responsable, sin politiquería, sino por convencimiento que todos estemos de acuerdo con lo que se haga. Gracias en cuanto a ese comentario. Miren, vamos ahora a la ley 6317. Mire, yo tuve el placer de aprovechar la invitación que me hiciera el señor presidente de la República al sector transporte, de ir como vocero del G12, que es la mesa donde estamos los altos dirigentes del transporte de República Dominicana, y en nuestro espacio poder decirle al señor presidente el porqué de la detención de las pensiones de ley. Porque hay pensiones especiales, hay pensiones solidarias, pero hay pensiones de ley, y que a todas no las pueden meter en un mismo saco, porque, por ejemplo, el señor presidente, producto de la oposición que ha estado haciendo la oposición con respecto a las pensiones, se ha restringido o ha aguantado la marcha de otorgar las pensiones a los necesitados, porque, por ejemplo, medidas que van al pueblo, a esa la atacan, porque esa medida de esos recursos del Estado es para los dominicanos necesitados. Por ejemplo, ¿qué dice la ley 6317? Que todo aquel transportista regulado por las autoridades, registrado, que contribuye a los 65 años, su pensión es automática. Pero no es el presidente que lo dice,
no es ningún funcionario gubernamental, es la ley, la 6317, dice que todo aquel transportista regulado por las autoridades que tributa con sus impuestos, al cumplimiento de los 65 años, su pensión es automática. Inmediatamente se reserva, ¿verdad?, para que este pueda por lo menos obtener el sostenimiento de su alimentación y su medicamento digno, una pensión digna que permita que él pueda contribuir con eso. Es la ley que dice eso. Entonces yo tuve la oportunidad de planteárselo al señor presidente, porque aquí todo lo bombardean, todo lo atacan, pero lo de ley es de ley. Eso no es ni fetín, es la ley, la 6317 que dice eso. Y nosotros lo planteamos porque también ahí tuvimos la oportunidad de solicitar la mesa del transporte para la discusión de los combustibles, que no tengamos que estar con los problemas de que si va, sube, que si va, sino que ahí en esa mesa se puedan discutir los diferendos, los equilibrios y los porcentajes que permitan una equidad para que no se castigue la población con los aumentos de pasajes. Pero en esa mesa, y felizmente la mesa fue aceptada, fue digerida, al igual que esperamos que lo de la ley de pensiones para los transportistas en la ley 6317 también sea respondida y se dé cumplimiento a la misma. Eso esperamos, señor presidente. Bueno, miren, ahí mismo, con lo que hablamos de la mesa de transporte, hay un vídeo por ahí. Cuando guste, Junior, dámele audio. Sincera, para buscar lo que son las viabilidades, mantener de que no se aumenten los pasajes en favor del pueblo dominicano. Allí se propuso la instalación de una mesa permanente para ir buscando los equilibrios y los porcentajes adecuados que estén en conteste con la crisis que estamos atravesando. En esta mesa tenemos fe, porque conjuntamente con el señor presidente de la República y las autoridades, con nosotros se le dio apertura a que se iba a viabilizar los conceptos de esta mesa para que juntos de la mano podamos seguir conduciendo esta crisis en favor del pueblo dominicano. ¿Es suficiente ese dinero? Miren, no estamos aquí sobre la base de suficiencia, sino de lo que está aconteciendo. Ahora mismo estamos atravesando por algo que no tenemos culpa la República Dominicana, pero que nos cae la consecuencia. Entonces, no veamos lo suficiente o no, porque de hecho, de antemano, la suficiencia no es lo que va a contribuir, sino lo que podamos contribuir. Estamos aportando y estamos tratando de subsistir con lo que esté adecuadamente y oportuna sobre la posibilidad. Es con el raciocinio. ¿Ya el sector turístico estaba preparado para el aumento? Mira, más que el sector turístico, el transporte en sentido general. Porque aquí estamos hablando como transportistas, en sentido general, turístico, urbano, interurbano, las rutas, los corredores. Y nosotros como dirigentes del transporte de la República Dominicana estamos contribuyendo con la posibilidad. Entonces, en esta mesa es para que uno conteste con lo que esté aconteciendo. Porque tú no puedes decir se acabó mañana, se acabó pasado. Estamos atravesando una crisis que junto de la mano tenemos que vencerla y atravesarla como dominicanos. ¿El nombre suyo? Santiago Zamora. ¿Se dirige a qué? Nosotros somos presidentes de Codotatur y de Fedetravo. Dirigimos dos instituciones, la General de Transporte Turístico y Fedetravo, que tiene que ver con transporte urbano e interurbano. O sea, es sentido general. Y además somos voceros de G12, que son la institución que agrupa a la alta dirigencia del transporte. Ok. Bueno, estoy en vivo, ¿eh? Miren, la mesa del transporte, justamente para que en la misma se puedan discutir los temas y que la población dominicana no sea castigada por los desafueros que los aumentos de los combustibles en el petróleo permita, de que no podamos entendernos y que la parte podamos cada quien sacrificar
nación y que juntos de la mano podamos contribuir a sobrepasar esta crisis y que en lo que la misma afecte o amenace, podamos en esa mesa discutir los diferendos y buscar los equilibrios que permitan evitar que se cargue a la población dominicana. Esa es la parte importante de esa mesa. Bien, señores, miren, ahora, cuando Junior guste, vámonos con el mensaje cristiano. Si ese tal Jesús llega a entrar aquí, yo mismo lo saco como un perro callejero. Eso repetía un hombre muy conocido en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos. Dueño de un bar siempre lleno, orgulloso y arrogante, se burlaba abiertamente de la fe cristiana. Decía que en su negocio Dios no tenía lugar y se jactaba de haberlo convertido en un territorio donde Jesús no era bienvenido. Un día llegó a la ciudad un obrero lleno del Espíritu Santo. Al escuchar las burlas del dueño del bar, dijo con firmeza que iría allí, porque Jesús entra justamente donde creen que no puede entrar. Era viernes por la noche, llovía fuerte y el bar estaba repleto. Música, alcohol y risas llenaban el lugar hasta que, de repente, todo se detuvo. La puerta se abrió y el obrero entró con una Biblia. En silencio declaró que Jesús estaba entrando porque ama incluso a quienes se burlan de él. El dueño respondió con burla, pero el obrero abrió la Biblia y comenzó a orar. Entonces ocurrió lo impensable. El hijo del dueño, un joven que nunca había caminado y usaba silla de ruedas, cayó al suelo. Dijo que alguien lo había levantado. Sin ayuda, se puso de pie, dio pasos y comenzó a correr frente a todos. El bar estalló en gritos. El dueño cayó de rodillas llorando. Su hijo estaba caminando. Al día siguiente el bar cerró. En la puerta apareció un letrero nuevo. Este lugar ahora es una casa de oración. Cuando Jesús entra, todo cambia. Donde Jesús entra, hay milagro, vida y restauración. Si crees que Jesús puede entrar en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, escribe en los comentarios, entra Jesús. Comparte este mensaje para llevar esperanza. Dios te bendiga. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Bien, miren, dice un adagio de nuestros envejecientes que con la palabra de Dios no se juega, se respeta, porque ese señor tiene los juegos pesados, aunque ustedes no lo crean. Y ahí en caricatura y en remembranza, pero la amenaza a la fuerza y el poder de Dios hay que tomarlo en cuenta, no se subestima, porque se manifiesta
cuando tú menos lo esperas. Esa es la visión de ese mensaje que acabamos de pasar. Miren, vamos ahora a un programa más sobre la cápsula educativa de la compañera María Díaz, de la CNTU, quien se ha destacado extraordinariamente en dar a conocer los mensajes de prevención y de educación para evitar los accidentes en nuestras carreteras, en nuestra vía, sobre la educación vial. Así que, Junior, cuando guste, vámonos con la cápsula de educación vial de María Díaz. Adelante. Me apena decir que cientos de jóvenes mueren en el tránsito. Toman el volante llenos de energía, sueños y planes, pero algo falla. Muchos accidentes suceden en edades de 15 a 29 años de edad. Y lo más triste es que podrían evitarse con una sola decisión: conducir con conciencia y total responsabilidad. Cada vez que aceleras un vehículo y subes la velocidad, tu riesgo de impacto es más traumático. Usar el celular y descuidar a los demás conductores que no sabes cuándo van a frenar o a equivocarse con una maniobra ofensiva y peligrosa, o no ponerte el cinturón de seguridad, son formas de jugar con tu vida. El alcohol, las distracciones, la velocidad son una mezcla letal. Un segundo de imprudencia te puede dejar sin movilidad, sin visión, sin memoria y hasta sin vida. Conducir es más que mover un vehículo. Es cuidar tu cuerpo, tu mente y tu proyecto de vida. Piénsalo. No eres adulto cuando tienes cédula y licencia. Lo eres cuando además tienes conciencia. Maneja con respeto, prudencia y evita dolor a tu familia. Continúen con la programación. Excelente, María Díaz. Miren, antes de entrar al plato fuerte, me gustaría que Junior, porque vamos a hablar de San Pedro de Macorís, nuestra provincia invitada de la semana, San Pedro de Macorís, una provincia llena de dones y maravillas extraordinarios, con una superficie de 1.255 kilómetros cuadrados. Miren, a San Pedro de Macorís la componen 6 municipios. Ellos son San Pedro de Macorís, que es el municipio cabecera; Consuelo, ese gigante de los peloteros, que la mayoría nacen de ahí, de Consuelo. De igual manera, los Guayacanes, mis queridos Guayacanes, amados por mí desde siempre, Guayacanes y Juan Dolio. Miren, en Guayacanes y Juan Dolio, mis primeras acciones, desde cuando yo era taxista conductor, era ahí en Guayacanes y Juan Dolio, en esos hoteles de Cameron y todas esas cosas, esas regiones. Mi querido Guayacanes y Juan Dolio. Quiqueya, la tierra del Gagá, extraordinario. Ramón Santana, Fabio Ruiz, la tierra de Fabio Ruiz, mi amigo Fabio Ruiz. San José de los Llanos, José del Carmen, quien fue alcalde, amigo nuestro, San José de los Llanos. Estos 6 municipios son los que componen la provincia de San Pedro de Macorís. Pero miren, hay un dato que mucha gente no lo menciona y le pasa por arriba. Ustedes saben que San José de los Llanos fue primero en reconocimiento que San Pedro de Macorís y que la provincia de San Pedro de Macorís. Porque cuando se llamaban la común, impuestos por los españoles, en los finales del siglo XVIII, estamos hablando el año, ¿qué le digo? 1882, 1779. En los años de 1779 se crean la común por los españoles.
Y desde ahí, hace 247 años, desde ahí arranca el municipio de Los Llanos, o la común de Los Llanos, reconocido por los españoles. Ahora, formalmente, a partir del 1882, estamos hablando, empieza lo que es la formalidad de Los Llanos, pero la común que fue en el 1845, inicia, hace 141 años, inicia Los Llanos, conjuntamente con lo que antes se llamaba el Distrito Marítimo de San Pedro de Macorís. El Distrito Marítimo de San Pedro de Macorís. Por supuesto, mejor posición, y eso creó una delantera. Aunque Los Llanos inició primero. ¿Ustedes saben a dónde correspondía el municipio de Los Llanos? A la provincia de Santo Domingo. Cuando Los Llanos pertenecía a la provincia de Santo Domingo, La Caleta, Boca Chica, Guayacanes, todo eso, a donde había que registrarse e irse a inscribir, era a Los Llanos. Oigan, como decía Damián Castro, oh paradoja de la vida, Los Llanos arranca primero con toda una experiencia, casi 200 años de vivencia, todo había que sacarse, todo lo que había que inscribirse era en Los Llanos. ¿Qué pasa? Que el desarrollo dejó a Los Llanos detrás, porque despega el Distrito Marítimo de San Pedro de Macorís y en el 1882 arranca el Distrito Marítimo y en el 1907 arranca formalmente la provincia de San Pedro de Macorís. Entonces ahí encajan a Los Llanos como municipio el número 6, del 1 al 6. Es el 1, antes del Distrito Marítimo de San Pedro de Macorís, del 1 arranca al 6, baja al 6. Y hasta la fecha, 200 y pico años después, Los Llanos está olvidado, está en un rincón, arrinconado, que apenas tuvimos que pelear para que se le abriera un camino, porque era como un embudo. Usted entra por San José, el cruce de Callacoa, entra a Los Llanos, y es una calle sin retorno, entra a Los Llanos y ahí se quedó, como que si fuese un embudo. Y ahí le peleamos un camino por el puerto, que es de San José de Los Llanos, para que lo conecte en la parte acá arriba y salga a Vallaguana, especialmente para los que tienen que pasar por arriba, coger todas estas cosas, y con lo que es la Basílica de Vallaguana, el puerto. Ahí hay un camino como de 15 y pico de kilómetros que estaba mimado, por eso que ya lo corrigieron, ya lo arreglaron, y eso lo conecta por dentro a Vallaguana. Pero que no tiene carretera, que diga que usted entra y sale. Si usted entra a Los Llanos, tiene que devolverse. O coger ese camino vial que lo conecte con Vallaguana. Eso es Los Llanos. Lo que fue ese inicio de primera a caer abajo. Hoy está en el 6º lugar en la composición de los municipios que componen a la provincia de San Pedro de Macorís. Le hago este relato porque mucha gente desconoce de esto que le estamos hablando, pero fue así. Este fue el municipio más importante, de más poder que tuviera la provincia de la Sultana del Este, donde todo había que ir a hacerse a Los Llanos. Ya eso desapareció. Eso es. Vamos ahora a ver un video que tenemos ahí de la Basílica de San Pedro de Macorís. Cuando guste, Junior. San Pedro de Macorís fue originalmente una aldea de pescadores que se establecieron desde 1785 en la orilla oeste del río Iguambo. Actualmente, el lugar original se conoce como Punta de Pescadores. El río y su estuario suministraban alimento y agua.
La primera oleada importante de fundadores sucedió en 1822, cuando habitantes procedentes de Santo Domingo llegaron huyendo de la ocupación haitiana. La zona recibe menos lluvia que la ciudad capital, y en los alrededores se encuentra una laguna pantanosa. Su primer nombre fue Mosquitisol, por lo difícil que era vivir entre mosquitos y el sol candente. Para 1846 se registraron los primeros asentamientos en la margen oriental del río. El lugar actual de la comunidad facilitaba un mejor acceso a las llanuras. El nombre de San Pedro de Macorís fue oficializado en 1851. El nombre Macorís es vocablo de origen taíno y hace referencia a los habitantes nativos precolombinos. Desde 1882, San Pedro de Macorís fue elevado a distrito marítimo con categoría de provincia. Debido a la Guerra de Independencia cubana, muchos empresarios y técnicos azucareros emigraron a la República Dominicana. Se establecieron en las provincias del este e impulsaron la producción de la caña. Uno de los más recordados por sus aportes en San Pedro de Macorís fue Juan Amecha Zurra, fundador del ingenio Angelina en 1876. 3 años después, en enero de 1879, el ingenio Angelina inauguró su máquina a vapor. El auge era tal que ese mismo año inició operaciones el ingenio Porvenir. San Pedro llegó a contar 7 ingenios azucareros. Los técnicos inmigrantes cubanos trajeron la industrialización del azúcar. En ese momento, los ingenios o fábricas de azúcar realmente no eran dueños de grandes extensiones de tierra. Para obtener la caña, necesitaban comprarla a los propietarios de pequeños terrenos, conocidos como colonos. Estos se dedicaban a la siembra de la caña de azúcar y negociaban con los ingenios. El sistema, hoy conocido como clúster, era muy saludable a la economía. La distribución de la riqueza alcanzaba una mayor población y dinamizaba la región. Una oleada de inmigrantes empezó a llegar desde el Líbano a partir de 1864. Sucedió que el Imperio Otomano prohibió que el comercio pasara por el puerto de la ciudad de Beirut. Esta medida causó una grave crisis económica y provocó migraciones desde Siria, Palestina, el Líbano y algunos de Egipto. Muchos apellidos de San Pedro como Bulus, Fadul, Zaglul, Asim, entre otros, se originaron en el Medio Oriente. El grupo migratorio de mayor impacto cultural, sin dudas, ha sido el de los negros caribeños angloparlantes, comúnmente conocidos como cocolos. Los cocolos fueron inmigrantes de raza negra que llegaron entre 1870 y 1880, procedentes principalmente de las Bahamas y de las Islas Vírgenes Británicas, en las Antillas Menores. La industria azucarera necesitaba mano de obra, pero la población del país era escasa. Se incentivó la inmigración de trabajadores. Los sueldos que pagaban los ingenios dominicanos eran más del doble de los que se pagaban en otras islas. Entre estos inmigrantes no solo llegaron simples braceros cortadores de caña. También llegaron mecánicos, ebanistas, carpinteros, albañiles, pastores evangélicos y profesores. Algunos apellidos ingleses son Jarvis, Dunker, Walcott y Saad, entre otros. Su influencia en la gastronomía incluye los yaniqueques, el conconete, los domplines, el pan inglés y el licor del guavaveri. El precio del azúcar estaba en ascenso décadas antes del fin del siglo XIX. La estructura del sistema de producción, acompañado del auge de precios, trajo bonanza a San Pedro de Macorís y sus alrededores. A finales del siglo XIX, las principales instalaciones azucareras ya estaban en manos de extranjeros residentes. El rápido auge económico de la comunidad fue reconocido oficialmente. En la Constitución Dominicana de 1907 se creó la provincia de San Pedro de Macorís. A comienzos del siglo XX, la ciudad contaba con 6 vicecónsules o representantes de los Estados Unidos, del Imperio Alemán, Venezuela, España, Francia y Perú.
La Primera Guerra Mundial, que sucedió en Europa entre 1914 y 1918, destruyó la economía y la industria azucarera del continente. La demanda mundial no se detuvo, lo que provocó un aumento de precios. La bonanza económica fue la base para impulsar el arte y la cultura en la ciudad. Surgieron poetas como Pedro Mir, Víctor Villegas, Domínguez Charro, los hermanos de Ligne y Federico Bermúdez. También nació allí la primera médico dominicana, Evangelina Rodríguez Peroso. Esa bonanza se conoce como la danza de los millones y se tradujo en más comercio, más tecnología y más actividad cultural. Nunca antes se había visto en la República Dominicana semejante expansión en el poder adquisitivo de la población, ni tanta diversidad cultural. El puerto de Macorís era muy activo. Muchos buques internacionales se atracaban en sus muelles. San Pedro tuvo el primer edificio de 4 pisos, el primer teléfono automático, el primer equipo de rayos X, el primer hipódromo y el primer acuapuerto internacional. También tenía el Teatro Colón, el más renombrado del país. Una economía pujante, muchos edificios de concreto y varias industrias importantes. San Pedro fue también la primera ciudad dominicana comunicada por vía aérea. La aerolínea estadounidense Pan Am operaba en la desembocadura del río Iguamo. La práctica del cricket de los cocoros se transformó en béisbol. En 1911, San Pedro de Macorís fue campeón nacional de béisbol, convirtiéndose en pionero de su práctica. 5 años después, Estados Unidos de América invadió militarmente la República Dominicana y por supuesto a San Pedro de Macorís. Al producirse la invasión estadounidense de 1916, San Pedro ya era considerada la capital cultural del país. Con la invasión militar, los empresarios de los Estados Unidos se apropiaron de varios ingenios azucareros. En 1921, la Primera Guerra Mundial terminó. Con ello, la industria azucarera europea empezó a recuperarse. En San Pedro de Macorís, las transacciones de caña de azúcar y el flujo de beneficios fueron disminuyendo rápidamente. Muchos comerciantes y productores, que habían hecho inversiones, confiados en un futuro prometedor, cayeron en la ruina. Muchos residentes empezaron a emigrar. Fue el fin de la danza de los millones. La industria azucarera tuvo otro repunte en la década de 1970. Unos 3.200 colonos cultivaban caña para venderla a los ingenios. Los ingenios empleaban unas 100.000 personas. Braceros haitianos importados, técnicos y gerentes dominicanos participaban en la producción. El monocultivo azucarero dominaba en más del 90% las exportaciones, era una de las principales fuentes de divisas para el país. Paralelamente, el de 15 de octubre de 1970 fue fundada la Universidad Central del Este, UC, por el petromacorizano José Asim. La universidad brindaba acceso y oportunidad de cambio a estudiantes de todo el mundo. En muchos países, estudiar medicina era costoso e inalcanzable. José Asim creó una estructura universitaria a favor de los estudiantes. Cientos de jóvenes de diferentes países llegaron a esta ciudad debido a las facilidades. La UC se convirtió en eje de la vida económica y social de Macorís. La ciudad se transformó en una ciudad universitaria. Estudiantes procedentes de España, India, Pakistán, Puerto Rico, entre otros, dinamizaron las calles de la ciudad. En 1980 se descubrieron otros endulzantes a base de maíz y la industria de la caña volvió a decrecer. El auge de otras universidades locales y extranjeras frenaron el empuje de la Universidad Central del Este. En ese contexto, el desarrollo de San Pedro de Macorís se ralentizó nuevamente. En la década de 1980 se estructuró un parque de zona franca en San Pedro. Este parque industrial empleó una buena parte de la fuerza de trabajo de la comunidad.
En ese momento surge el aporte sostenido de deportistas del béisbol descendientes de cocolos. La historia de Macorís de Mar ha transitado por diversos caminos. El futuro depende del trabajo, esfuerzo y desarrollo de sus ciudadanos. Bueno, señores, excelente trabajo de Ernesto de Fría, de Edu Punto, maravilloso, un trabajo que explica grandemente, con grandes rasgos, la historia de San Pedro de Macorís. Aquí tenemos un personaje muy amplio que escudriña por doquier la historia de nuestro país. Y qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, con este trabajo del Neto de Fría, de Edu Punto, podemos edificar a la población dominicana, al turista nacional y extranjero que nos visita, de poder conocer estos datos históricos de nuestra querida República Dominicana. Miren, una vez conocido estos datos, vamos a seguir con otro trabajo de Ernesto de Fría, Edu Punto, ¿verdad? Concerniente a lo que son esta profundidad de conocimiento de nuestra querida provincia invitada en esta semana, San Pedro de Macorís. Y vamos a continuar con Edu Punto, con los datos históricos de San Pedro de Macorís. Cuando guste, Junior. San Pedro de Macorís, situado en la desembocadura del estuario del río Macorís en la República Dominicana, es una ciudad vibrante y llena de vida, conocida por su rica historia, su cultura y por supuesto su amor por el béisbol. Esta ciudad, a menudo llamada simplemente San Pedro, ha sido un punto de encuentro de diversas culturas a lo largo de los años, lo que ha contribuido a su ambiente único y diverso. Desde los primeros habitantes indígenas hasta los inmigrantes que llegaron durante el auge de la industria azucarera en el siglo XIX y XX, cada grupo ha dejado su huella en esta ciudad. La economía de San Pedro de Macorís ha estado históricamente ligada al cultivo de la caña de azúcar, siendo uno de los principales productores de azúcar del país. Este legado azucarero no solo ha influido en la economía local, sino también en su arquitectura, con majestuosos edificios coloniales que datan de la época dorada de la industria azucarera. Además, la ciudad es famosa por haber dado al mundo algunos de los más destacados jugadores de béisbol, lo que le ha valido el apodo de la cuna de las grandes ligas. Culturalmente, San Pedro es un crisol de tradiciones. La influencia africana, europea y taína se manifiesta en su música, danza y festividades. Uno de los eventos más destacados es el carnaval, celebrado cada febrero, donde las calles se llenan de color, música y danzas tradicionales. La gastronomía también refleja esta mezcla cultural, ofreciendo una variedad de platos que son un verdadero deleite para el paladar. San Pedro de Macorís no es solo un importante centro económico y cultural de la República Dominicana, sino que también es un testimonio viviente de la rica historia y diversidad del Caribe. Antes del 1957, la comunicación terrestre entre San Pedro de Macorís hacia La Romana se hacía a través de Atomayor y El Ceibo, a veces por Ramón Santana, atravesando un puente de madera que había sobre el río Soco. Al principio, el puente sobre el río Soco fue construido por el Ingenio Porvenir para el transporte por ferrocarril de la caña de azúcar que se producía en las colonias Boca del Soco, Los Arados, Cumbayasa y otras comunidades
comunidades del ingenio. Este puente y la carretera de San Pedro de Macorís a La Romana fueron construidos y puestos en circulación en el año 1957 por el presidente Rafael Leonidas Trujillo en una ceremonia en la que Trujillo se desmontó de su vehículo y caminó 300 metros a pie. La desembocadura del río Soco en San Pedro de Macorís es un espectáculo natural de gran belleza y de importancia ecológica considerable. Este río, que atraviesa la provincia de San Pedro de Macorís antes de fusionarse con las aguas del Mar Caribe, es crucial no solo para la biodiversidad local, sino también para las comunidades que dependen de él. El área alrededor de su desembocadura se caracteriza por un paisaje donde el agua dulce del río se encuentra con el salado del mar, creando un hábitat único para diversas especies de flora y fauna. Este punto de encuentro entre el río y el mar es vital para los ecosistemas de manglares que se encuentran en sus orillas, los cuales ofrecen servicios ecológicos esenciales como la protección contra la erosión costera, la purificación del agua y sirven como criaderos para muchas especies marinas. La desembocadura del río Soco también es un lugar de importancia para las actividades humanas, especialmente para la pesca que sustenta el modo de vida de muchas familias en la región. Sin embargo, como muchos otros tesoros naturales, la desembocadura del río Soco enfrenta desafíos. La contaminación, el desarrollo no regulado y las prácticas agrícolas insostenibles en la cuenca del río amenazan la salud de este ecosistema. Es esencial que se tomen medidas de conservación y se promueva la conciencia ambiental entre los residentes y visitantes para preservar este lugar para las futuras generaciones. El río Soco y su desembocadura no son solo una parte crucial del patrimonio natural de San Pedro de Macorís, sino un recordatorio de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Soy directora de la Escuela Nocturna Patria Mella. En el trayecto sufrí un accidente con la guagua y se tuvo que estrellar contra la pared. Un servicio excelente, rápido. Le exhorto a todos los empleados que reporten los casos, que sí te resuelven. He venido y he estado muy contenta porque se me ha atendido excelentemente bien. Ante la calificación de un accidente laboral o una enfermedad profesional, Idopril garantiza a sus afiliados las prestaciones económicas que establece la Ley 397-19. Idopril también ofrece una cobertura 100% en gastos médicos, porque siempre está presente cuando más lo necesito. Yo cuento con el Idopril. Bueno, nada, a mis amigos de mi querida región del Este,
especialmente con nuestra invitada en el día de hoy, San Pedro de Macorís, una provincia a la cual amamos, queremos, tenemos grandes amigos en las mismas. Hoy conocimos sus dones, maravillas y sus datos históricos de la composición de esta hermosa provincia, la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, querida por todos. Nada, habíamos dicho que vamos a ir enumerando cada una de nuestras provincias como invitada, dando a conocer sus dones y maravillas de nuestra querida República Dominicana. Agradeciendo a Ernesto Fría de EduPunto, un trabajo extraordinario con estos conocimientos, y no nos resta más que decirle, amigos de Improdecor, hasta la próxima, que Dios me lo bendiga. Segundo año.